Ok, perfecto. Bueno, nada, presentarme, espero que estén súper bien. Les mando un saludo a todas las personas que en estos momentos están conectadas. Veo como la mayoría, si no es decir, no, todos son hombres, al menos en sus letras, no, al menos en sus nombres, pues estoy viendo hombres, ¿cierto? Me parece muy interesante, me parece muy bacano que se abran este tipo de espacios, principalmente en colegios. Les cuento que yo aquí no vine como con la intención de hacer una charla así súper harta y embutirles un montón de conceptos y significados y terminología que en últimas van a salir de esto, salen de esto y a los 20 minutos son como que, ¿hay qué? O sea, ¿qué es lo que vamos a hablar aquí? O de qué fue lo que hablamos? ¿O qué fue lo que habló esa muchacha ya? Que no entendí nada, ¿cierto? Entonces, la intención aquí es que nosotros mucho, todo este tema de la perspectiva de género, enfoque de género, eh, nunca vayan a decir ideología de género, por favor, se los pido enormemente, porque no es una ideología, ¿cierto? Entonces, todos estos temas y todo esto relacionado pareciera como que estuviera por allá para las maricas y las machorras y una que otra mujer cansona, ¿cierto? O sea, una mujer cansona, así, y para las trabecas y para las trans y ya. Ese mundo de perspectiva de género es algo que no toca a los hombres, que no toca a las mujeres, que no toca a las personas hetero. Eso dejemos ese mundo de las maricas por allá, ¿cierto? Y por eso yo quiero que cada uno de ustedes, o por lo menos dos o tres personas, me diga en últimas qué es para ustedes o cuáles son las visiones que ustedes tienen cuando les nombran enfoque de género, cuando les nombran una feminista, cuando les nombran una persona trans. Entonces vamos a hacer esto bien interesante, algo que realmente les sirva y les aporte a ustedes, porque hablar de esto es poder convivir en sociedad, es poder entender a los otros, a las otras, a les otros, y no solamente a esas otras personas, sino a uno mismo, ¿cierto? Entonces, es una invitación, vamos a hacer que este tiempo aquí se pase de una buena manera, se disfrute de una manera muy chévere. Entonces, bueno, nada, ¿quién quiere empezar? Si no, yo voy señalando, si no, voy sacando, mentira, no. Vamos a empezar, ¿quién quiere empezar? Yo veo por acá, dice Simón Arboleda, Santiago, Juan Pablo Tobón, A o ver, sea, pero Juan entonces, o Pablo. sea, pues la pregunta en sí qué es, o sea, ¿qué se nos viene a la mente cuando nos dicen todos estos términos o sobre qué? Bueno, primeramente, bueno, primeramente no, disculpe. Primero, ¿qué se te viene a la mente cuando hablamos de enfoque de género, perspectiva de género? Bueno, pues la verdad es que para mí se me viene a la mente como diversidad, simplemente como la diversidad lo puede abarcar todo, porque lamentablemente estamos en un entorno y pues más el entorno colombiano y paisa que siempre ha sido pues muy machista y pues de hecho en estas clases de filosofía hemos estado hablando sobre la verdad y pues yo digamos lo que me atrevo como a crear, por decirlo así, una teoría de la verdad y es como la verdad por estereotipos sociales, ¿cierto? Entonces, pues sí, se me viene pues a la mente, sí, como todo este tema de la diversidad, como de dejar atrás todos esos estigmas, todas esas cosas que tenemos ahí metidas y tratar como de aprender de nuevas cosas y entender de que ser diferente no está mal, o sea, de que es súper rico, súper genial tener diversidad en los colores, en las tonalidades, en todo. Ok, muchas gracias, Juan. Y cuando piensas en una persona, digamos, trans, cuando hablamos de mujeres trans, ¿qué piensas? ¿Qué se te viene a la mente? No importa. Si son cosas malas, no importa. Si son cosas buenas, no importa. Si son cosas regulares, tampoco. Simplemente quiero que ustedes mismos se den cuenta de muchas cosas. Entonces, no importa si son cosas malas, créeme que no me va a afectar. Pues bueno, cuando yo pienso en las personas trans, yo pienso realmente que son muy valientes, porque aunque bien toda la comunidad LGBT sufre, no solamente las trans, sino los gays, las lesbianas, todo el mundo sufrimos, pues los que pertenecemos a la comunidad LGBT, pues pienso que las trans
sufren muchísimo más porque pues están dispuestas a salir a la calle vistiéndose como quieran, pues sintiéndose como realmente se deben sentir y no simplemente porque, bueno, nacieron con un género, entonces debo de actuar como tal, como un hombre o como una mujer, sino que son, para mí son muy, muy demasiado berracos. Ok, dale, perfecto. Gracias, Juan. ¿Quién va a continuar? Esto es de una vez. Para Kevin, que acabo de llegar, le adelanto un poco, estamos acá. Esto va a ser una conversación muy chima, muy parchada, que nos disfrutemos y que nos oyemos. Y bueno, ¿quién va a continuar? A ver, aquí alzo la mano, página 10, ¿qué? 18 media de comunicación con ley. Entonces creo que la que da la voz. Isaac, amor, listo. Ese. ¿Te ayudo con Quizá, las palabras? Eso, Isaac. Ok. ¿Qué respondo primero? lo que quieras. De, bueno, es que ahorita hayas mencionado algo de feminismo también. Ajá, Como sí, para no sí, responder lo sí. mismo. Sí, sí, puedes responder. ¿Qué piensas de las personas trans? ¿Qué piensas sobre el enfoque de género? ¿Qué piensas sobre las feministas? Ok. Sobre las feministas. Es un tema Ujú. bastante complicado porque he intentado informarme bastante sobre este tema porque me encanta y creo que desde la opinión pública estoy muy en desacuerdo con la percepción que tiene de ellas. Es decir, se las ve a las feministas como subversivas, como un grupo súper agresivo, como un grupo lleno pues como de, digamos, rebeldía, pero yo creo que simplemente esos son como una pequeña parte de la verdadera comunidad que hay detrás de todo eso, ¿cierto? Y sobre todo pienso que las feministas es algo que, de lo mejor que le puede pasar a la humanidad en general, tanto a las mujeres como a los hombres, porque nos dio una visión de género mucho más amplia, ¿cierto? Nos dio una visión de un estilo de vida mucho más amplia, entonces que no se limita simplemente a considerar al hombre como el que manda, sino que nos dio la posibilidad de apreciar a la mujer con todas las capacidades que tiene, ¿cierto? Y aparte de eso, me parece pues que la lucha actual que tienen es sumamente importante para la sociedad. Entonces no es como que las típicas frases de que el feminismo ya pasó de moda, sino que al contrario es como hoy en día cuando más es importante tener como ese rol de la mujer y el feminismo en nuestra sociedad. Ok, Aprovecho para perfecto. decir algo más o ya está ahí. ¿Qué piensas cuando hablas de cuando te nombran perspectiva de género o cuando te nombran una persona trans? Bueno, de perspectiva de género es, bueno, como tal no la he escuchado, o sea, no la he escuchado como específicamente esa palabra, pero Enfoque, sí he escuchado, ¿cómo? enfoque de género, tal vez. Bueno, es que ya haya escuchado mucho identidad de género, ¿cierto? Identidad sexual, pues como ajá, esas dos cosas. Pero cuando mencionan enfoque de género, supongo que se refiere precisamente a todo eso, como decía Juan Pablo, a la diversidad que hay como en cada género, ¿cierto? Y también como a los géneros que hay, porque nos hemos dado cuenta de que quizás limitarnos en un género binario puede ser no, la mejor opción para algunas personas que quieren ser pues como mucho más libres o no estar tan encasilladas como en cierto género, ¿cierto? Y Sí. lo otro que se me ocurre es precisamente eso, o sea, cómo nos encasillan por nuestro género, es decir, cómo se supone que somos sujetos de estereotipos al decir que pertenecemos a un género o nos identificamos con un género. Entonces, lo que enfoque de género se refiere como a eso. Perfecto. Yo voy a ir anotando aquí unas palabras que a mí me han llamado la atención, justamente de lo que ustedes están diciendo, ¿cierto? Género, listo, perfecto. Eh, sujetos. Son palabras muy pequeñas, pero que en últimas terminan siendo revolucionarias dependiendo de cómo las usemos, ¿cierto? Entonces, o bueno, no lo llamemos revolucionarias porque eso muchas veces se escucha como a pelea, como a discusión, pero llamémoslas transformadoras. ¿Quién sigue por aquí? Kevin alzó la mano y creo que había visto a otra persona que tenía Mi vida, ¿quién? va Santi y luego Alejandro Rayón. Ah, bueno, Santi. Ah, bueno, no sé. Pues, o sea,
¿con qué empiezo? Santiago, ¿cómo estás? Bueno, te pregunto, Bien. ¿qué has escuchado cuando hablamos de perspectiva de género o enfoque de género? ¿A qué te conlleva? ¿Qué te hace pensar? Pues a mí me hace pensar, espera. Dale. O si quiere yo voy hablando, pues yo tengo una pregunta. Bueno, Es que bueno, yo hago mucho deporte y yo levanto pesas olímpicas, ¿sí o qué? sí. Y últimamente han habido muchos revueltos con esto, pues, de los géneros, porque muchas personas que se han cambiado de género entran al deporte. Y entonces resulta que, pues, digamos, alguien que fue hombre, eh, ahora se considera mujer, ¿sí o qué? Y entonces empieza a competir con las mujeres, pero todavía tiene esas ventajas masculinas, más testosterona, más muchas cosas. Entonces hay mucho error por eso mismo, porque pues tienen ventajas o desventajas en el mismo caso que fuera al revés. Entonces no sé, a ver usted qué opina de eso, que usted sabe como de eso. Bueno, ahorita dejamos esa pregunta, me parece muy interesante. ¿Qué opino sobre la parte física en el deporte? Perfecto. ¿Continuamos con Santiago? O no sé qué le pasa. No, sino que es que estoy como buscando las palabras. Ah, no, pero no te preocupes si no tienes las palabras así súper armadas. No, esta es la intención, o sea, la intención es que simplemente con lo que puedas expresar, pues no lo cuentes y está bien, no hay ningún problema. Bueno, con lo que tú me hayas dicho al principio, pues me parece que cada persona va a hacer lo que quiera con su cuerpo o con su forma de pensar, siempre y cuando no lastime a alguien o no dañe a Mm, alguien. Pues siempre sí, respetándose entre sí. Pues eso es lo que yo pienso. perfecto. ¿Y qué piensas respecto a las personas trans? ¿Qué has pensado de ellas? Cuando tú piensas en una persona trans, ¿qué te imaginas? Pues que son valientes, sí, y que tienen una personalidad muy fuerte porque no le importa lo que algunas personas les diga. Y me parece que sí, pues ¿Por quién continúa? ¿O vas a seguir hablando? Y sobre las feministas, Santiago. sobre las feministas, es que, por así decirse, depende, porque es que hay algunas feministas que dañan propiedades, incluso cosas de las propias mujeres a las que ellas dicen que están defendiendo, pero en Sí, cambio hay otras que sí son, pues, por así decirse, buenas feministas o, ok. pues, me hago entender. Que no destruyen pues la propiedad privada, ¿cierto? Ujú. Y que Como no le eso. hacen daño a nadie, simplemente argumentan el por qué para, pues, para ser como justos, ¿sí me entiendes? Ok, Por eso perfecto. decía yo que no tenía bien estructurado mi... No, está bien, no hay ningún problema, sí está bien. Eh, bueno, ¿quién continúa? Alguien que tenga ganas de hablar, que así. Oye, aquí, por acá. Jaco Oh, Jesús Tobón Palacio en otra cuenta. Tengo una pregunta acerca del deporte. Pues que, y es una pregunta hacia ti. ¿Qué opinas de las mujeres trans en el deporte, en los Olímpicos? ¿Qué? ¿Qué era? Ya pregunté. Ah, eso se lo pregunto. Entonces, aquí me habla. Ya. ¿qué pasó? Rayón, despierte. No, es que yo ya lo había dicho y su No, marica no que se fue. despierte a Jacobo. Bueno, listo. Bueno, nadie más quiere decir algo. Emanuel Castillo, Isaac, Isaac ya participó. Kevin Alejandro, Pussy Destroyer. Bueno, entonces vamos a empezar con esto.
mucha gente, digamos, primero quiero tocar cuando Juan Pablo dijo sobre la verdad, ¿cierto? Y en filosofía en últimas nos han dicho que es, en últimas, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? O sea, ¿qué es eso que nosotros podemos experimentar y sentir y llevarlo a una realidad y decir, esto es la verdad? Justamente hay muchas verdades. La verdad se puede entender como esa esencia de las cosas que no cambia, ¿cierto? Eso que es innato entre las cosas. Pero justamente hace poco, yo no sé si ustedes se enteraron, hace unos años, justamente la Real Academia Española aprobó un término que se llama posverdad. No sé si alguno ha escuchado esa palabra de posverdad y demás, ¿cierto? Y la posverdad fue muy criticada ese término, porque muchas personas dicen, no, es que si hablamos de falsos positivos en el país, si hablamos de violencia, si hablamos de esto, eso es una verdad, eso es una verdad que se puede retratar, que la podemos investigar, que la conocemos, que ya la han judicializado, ¿cierto? Y la posverdad entonces es aquello que nosotros construimos, o sea, es la verdad de las personas. Entonces, para los paramilitares, para los soldados, en el caso de los falsos positivos, y que se los traigo a colación y se los traigo aquí porque generó mucho debate recientemente, también en una entidad, en una institución educativa, y se los traigo a colación porque es importante que el futuro del país conozca eso, ¿cierto? Los jóvenes, los niños, en cuanto a, dependiendo obviamente de su capacidad cognitiva, pues conozcan de estas realidades. ¿Por qué? Porque es a lo que se van a enfrentar después de que cumplan no 18 años, es lo que se enfrentan todos los días. Entonces, por eso es que quería como escucharles, entender cuáles eran esas visiones. Y retomando el tema de posverdad, es que cada persona tiene una verdad a partir de las realidades y experiencias que ha sentido, que ha pasado, que ha sufrido, ¿cierto? Esto no sé si, digamos, en el colegio ustedes lo han conocido como posmodernidad. No sé si alguien me puede decir si lo han escuchado alguna vez o la No, ¿qué es modernidad. eso? Sí, pero como posverdad. Ok. Entonces, les cuento, en la modernidad, en épocas de modernidad, eh, habían unas leyes o habían unas formas de ser. El amarillo es al amarillo, el rojo es rojo, la gravedad es así, esto baja 9,8 segundos por yo no sé qué, ¿cierto? La velocidad de esto, la velocidad de la luz es así, de esta forma, de esta, la otra, ¿cierto? Sin embargo, nosotros, principalmente desde el siglo XIX, pero enfocados más que todo en el siglo XX, empezamos a deconstruir muchas cosas y empezamos a decir, no, es que las leyes de la física no son las mismas en Saturno, o sea, la gravedad en Saturno no tiene la misma velocidad. Y Albert Einstein, ustedes se van a preguntar, pero ¿esto qué tiene que ver con el género? O sea, ¿esto por qué qué tiene que ver el enfoque de género con física? Y la verdad es que a mí me parece muy interesante porque todos los temas terminan conectándose de alguna manera. Ya nosotros sabemos que la gravedad de la Luna es totalmente diferente a la de la Tierra. Ya nosotros sabemos que si que un agujero negro se traga la luz y no sabemos hasta el momento qué hace con ella, ¿cierto? Simplemente se desaparece. Ya sabemos que existen o que se han encontrado formas de vida en otros espacios del sistema solar, que no es justamente como nosotros la entendemos como vida, sino que eh, son, digamos, bacterias y cosas así, ¿cierto? Que se alimentan de X o Y cosas, pero que en últimas son vida, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, muy interesante. Gracias, Alejandro. Entonces, eso nos permite a nosotros entender que el mundo no tiene una sola forma, que ni siquiera en Saturno, que ni siquiera la física tiene una sola forma, ¿cierto? E inclusive
cómo se comporta la luz cuando la observamos, ¿cierto? Una cosa, el observador cambia totalmente el comportamiento de la luz y no sé si ustedes están enterados sobre eso, ¿cierto? Entonces, eh, a partir de eso nosotros podemos entender también al ser humano. Y es muy gracioso porque justamente cuando hablamos de perspectiva de género, la mayoría de personas cree que eso involucra única y exclusivamente a personas, a gays. Y se los voy a hablar con estas palabras porque ustedes han escuchado por toda su vida esas palabras, esos términos, ¿cierto? Y es maricas, machorras, lesbianas, putas, trans, y se los hablo así porque sé que a pesar de que es un espacio educativo, es en este tipo de espacios que nosotros tenemos que poner a discutir y a debatir esos términos que pueden ser ofensivos o no. Y es muy charro porque justamente el constructo y el género no es algo que viene únicamente de esas personas. Pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué entonces esas personas son las que han llevado esa bandera? Y son las que joden y las que luchan y son las feministas y las personas, los gays muy afeminados y son las trans y son las machorras quien lideran esa batalla, porque son esas personas. Y justamente, Juan Pablo, Pues voy a responder, pero bueno, siga pues hablando no, yo. no, responde, responde. Pues bueno, para mí, aunque el género pues hace parte de todos, o sea, realmente nos interesa a todos, pienso que obviamente las personas que tú mencionaste, los trans, pues los hombres más afeminados y todos eso, son como los que llevan la principal, sí, pues como el liderazgo es porque han sido las personas más vulneradas. Entonces, obviamente, pues si digamos que es un hombre heterosexual o una mujer heterosexual que bien no le han hecho como tanto bullying, no, pues no le han, sí, no lo han lastimado de alguna forma, pues obviamente no se tiene por qué meter, pues no se debería por qué meter, pues porque si a uno no le están haciendo nada, pues uno pensaría, no, pues yo para qué me voy a meter en eso. Entonces pienso que los más afectados siempre van a ser los que van a liderar todo este tipo de marchas y de proyectos y cosas así. Claro, Isaac también alzó la mano y Alejandro. No, yo no. No, ¿quién alzó la mano? Alejo, pero Alejo. no sé si la dejó levantada desde ahorita. Ah, bueno, perfecto. Juan Pablo, tu aporte es muy interesante y justamente es eso. Justamente es eso. ¿Por qué? Porque eso es como todos y se los voy a poner súper fácil. Cuando nosotros estamos haciendo montonera, ¿cierto? El que está arriba está cagado de la risa. Cuando nosotros estamos haciendo montonera y el desorden y no sé qué, bla, 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 y todo el mundo encima. El que está arriba está cagado de la risa, está toteado de la risa, o sea, está que no puede de la risa. ¿Por qué? Porque es que él no está sintiendo el peso de los que están arriba. Entonces, para él es muy charro ver que al otro se le está explotando la cabeza o se está quedando sin respiración. ¿Por qué? Porque pues él es el que está arriba, entonces a él le parece muy charro. Justamente eso pasa con todo esto. Son entonces las mujeres quienes en una posición de desigualdad frente a los hombres, pues hacen todo eso. Y no es necesariamente porque las mujeres, porque nacieron, ¿cierto? Porque nacieron, y espero que todos me estén viendo, entre comillas, nacieron mujeres, entonces tienen que sufrir o tienen que llevar estos comportamientos o tienen que adaptarse, actuar, ser de una manera, ¿cierto? Entonces, justamente son las mujeres, los hombres afeminados, las personas trans, quienes hacemos toda esta lucha. ¿Por qué? Porque somos las que estamos abajo en la montonera que se nos está explotando la cabeza, ¿cierto? Entonces, pasamos a algo justamente con esto, porque yo, a partir de lo que ustedes están hablando, es que yo voy a ir
desenglosando esta charla. Cami, ¿hasta qué hora es? Eh, por ahí hasta las 3:40, 4, Ok, como bueno, lo que te quieras llevar, amor. Tú bueno. dale. Eh, ahorita, entonces ustedes comentaron algo como de género, que dijeron, ah, porque nacieron con un género, ¿cierto? Es muy importante que nosotros entonces empecemos a entender qué es género. Pues, ¿qué es género? ¿Qué es eso? ¿Qué es ser mujer? ¿Cierto? ¿Qué es ser hombre? ¿Cierto? Y para eso les hago esta siguiente pregunta. Juan Pablo, Isaac, Emanuel, Kevin, Santiago, Pusi, Alejandro, si ustedes en estos momentos, no espero que les suceda, pero si ustedes en estos momentos llegan y están en la esquina de su casa y les pasa un camión por encima y justamente de la cadera para abajo y ya, pues ya no tienen más genitales, ¿cierto? Ya, no más, no tienen más genitales. ¿Ustedes cómo se sentirían? La Ustedes última, cambian. la última partecita se entrecortó. No entendí bien lo del final. ¿Me lo repites, porfa? Si llegase a tener un accidente y un camión les vuela la mitad del cuerpo y esa mitad del cuerpo es de la cadera hacia abajo, ¿ustedes cómo se sentirían? Pues se cambiarían el nombre, dejarían de llamarse como se llaman. Es difícil. Pues, o sea, obviamente duele mucho uno como que perder esa parte del cuerpo, pero igual uno sigue siendo uno. Así no tenga esa parte, así no tenga los genitales, yo sigo siendo Juan Pablo, sigo siendo un hombre, o una mujer sigue siendo una mujer, pues eso no, no cambia nada. Es algo ¿Sí? físico, digámoslo por así decirlo. Total. Entonces, tú mismo te respondiste. Tú no vas a dejar de ser la persona quien eres. Lo mismo pasa, y en este caso, yo les traigo a colaciones, uno, ser una mujer trans. Y probablemente ustedes no están viendo el estereotipo de mujer y ustedes dirán, no, pues, marica, mira cómo habla, mira de sus facciones, mira esto, mira otro, ¿cierto? Pero justamente cuando yo entendí que a mí un genital no define quién soy, fue cuando empecé a transitar y cuando empecé a darme cuenta de todo esto que estaba pasando por mi vida. ¿Y a ustedes no les parece muy charro que en pleno siglo XXI, que en pleno 2021, después de tantas cosas que nosotros hemos tenido que pasar en estos 21 años, porque hey, hemos tenido que pasar pandemias, la, 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 la cuarta revolución industrial, el internet, la hiperconexión, o sea, hemos tenido que pasar las revoluciones, las marchas, las luchas en países que nunca creímos, Estados Unidos, estamos llevando y estamos sufriendo el cambio climático, o sea, entendimos muy bien y tenemos a la mano las leyes de la relatividad y entendemos que el mundo, que cada espacio, cada lugar, inclusive dentro de este mundo, tiene infinitas culturas y pensamientos, ¿cierto? Que nosotros, digamos, en cuanto a términos de comunicación, como ponerles un ejemplo, no podemos llegar a ciertos países a sacar la lengua porque es una falta de respeto, ¿cierto? O en ciertos países utilizar ropa negra en un velorio es falta de respeto, o que en la India para despedir a los muertos por lo general se utiliza el rojo, que es de la vida porque él va para otra vida, ¿cierto? O sea, a pesar de que nosotros entendemos todo eso y lo vivimos, ¿no les parece muy curioso que nosotros definamos, que la sociedad defina a una criatura, a un ser humano que acaba de nacer, sobre la ropa que se pone, sobre el nombre que tiene, sobre lo que usa, sobre lo que no usa, a partir de un genital, o sea, a partir de una
pequeñísima parte de nuestro cuerpo. ¿A ustedes no les parece muy increíble que entonces llegase el punto en que a nosotros, no vean, es que a los narizones, no, los narizones se van a llamar así, y los cabezones se van a llamar así, y las que, no sé, las que son chiquitas se tienen que poner esta ropa? O sea, ¿a ustedes no les parece eso como muy rayado? Y lo peor de Súper. todo es que justamente esas personas que dicen, no, es que yo no me quiero llamar Luis, ni Camilo, ni Esteban, y es que eso no me gusta, ese nombre a mí no me gusta, y yo no me quiero poner jeans, ni camisetas tipo polo, ni yo quiero comportarme así, ni yo quiero tener la cara lavada para salir todos los días, ¿cierto? No, porque es que yo me quiero llamar Cristina y yo me quiero poner esta ropa porque es que yo me siento así. Y no es porque tú a mí me estés viendo o pensando a partir de mi cuerpo que tú me tienes que definir, porque es que como ahorita se los toqué y como ustedes mismos lo hablaron, verdades hay muchas y mi verdad es esta. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo es posible que en pleno 2021 a nosotros nos parezca todavía súper extraño y súper raro y súper violento, porque a la gente le parece un choque y hasta pintoresco y burlarnos de eso, que una persona decida ser quien quiera ser? ¿Cómo es posible que nosotros en el 2021 todavía queramos imponerle esas leyes y esas normas que ya no son parte de nuestra época, que entendimos que hacían parte de una época de la modernidad en la cual todo era así, blanco, blanco, negro, negro, uno más? O sea, sí. ¿Por qué? Porque es que ya nosotros ahora entendemos que 4 no es lo mismo a 2 más 2. Y no sé si ustedes lo pueden llevar más allá de eso, ¿cierto? Entonces, Eh, pasamos a otra parte que ustedes mismos nombraron, y es el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo como tal? Y antes de hacer esa pregunta, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué es ser mujer? O bueno, como la mayoría son hombres, ¿qué es ser hombre? O sea, ¿qué es ser hombre? ¿Qué los, Difícil esa pregunta. qué los... Pues porque, Ok, Juan Pablo, habla. pues no sé, porque no es que la verdad no sé qué responder, es difícil. Es Ok, compleja la pregunta, de hecho. Sí, ok. es que es precisamente eso, o sea, uno se acostumbra tanto, pues digamos lo que para uno es como tan fácil, ah, yo soy hombre, sí, yo soy, pero realmente no sé qué significa ser hombre. O sea, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? O sea, que yo puedo decir que es ser mujer. Nada. Ser Yo hombre. tengo, creo, una idea, Ok. pues para Cuéntame. mí Sandra. es el género con el que uno se identifica. Clara bien. Ok. Perfecto. Así es. Pues para mí como tal lo único que diferencia a un hombre de una mujer pues vendría siendo desde, desde lo que viene siendo como lo que llevamos por dentro, sí, pues que el hecho de que tengamos los hombres más testosterona y por ejemplo menos estrógenos,
nos hace que nuestro cerebro pues funcione de una manera diferente y asimismo nuestra manera de actuar también sea diferente. Por ejemplo, también está en las facciones de la cara, que hay algunas personas que tienen facciones muy diferentes, pero es como una manera en la que la sociedad lo identifica como generalizando. Pues aunque los casos explícitos ya no vendrían siendo por ahí. También pues que como las capacidades específicas que tenemos, pues porque sabemos que como el sexo que tenemos también afecta las capacidades, pues por ejemplo las mujeres tienen mejor pensamiento crítico y por ejemplo tienen mejor desarrollo del lenguaje, mientras que nosotros los hombres tenemos mejor desarrollo en lo que viene siendo la parte matemática y resolución de problemas. Pues son cosas que ya se han hecho investigaciones y son como que predeterminan un poquitico, pero sobre eso simplemente lo hormonal y que de alguna manera eso puede cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Ok, muchas gracias, Simón. ¿Alguien más tiene un aporte? Sí, yo tenía un aporte y es que la respuesta es, bueno, la pregunta es muy compleja porque abarca demasiadas cosas. Entonces, claro, si te la respondo desde lo que la sociedad espera de un hombre o lo que la sociedad define como un hombre, va a ser una respuesta súper sencilla, ¿cierto? O sea, yo como hombre te puedo decir eh, qué me define, ¿cierto? Yo como hombre te puedo decir qué es lo que la sociedad espera de mí, ¿cierto? Porque lo he vivido, yo tengo pues como esa presión de que siendo hombre tengo que cumplir como con ciertos roles. Sin embargo, cuando nos vamos a ver, el hombre y la mujer son unas construcciones que trascienden mucho más allá de lo que vos decías de lo biológico, ¿cierto? Entonces ahí es donde se torna muy complicado, porque es que hay muchos tipos de hombres y hay muchos tipos de mujeres, ¿cierto? Entonces definirlos a todos como uno solo es algo muy complicado. Y en parte de lo que decía Simón, bueno, sí, el compañero, estoy en parte de acuerdo y en parte desacuerdo. En parte de acuerdo porque hay una línea muy estrecha entre un arquetipo y un estereotipo. Y fue algo que ya hemos hablado por otra vez en otra ocasión. Y me parece a mí que los arquetipos pueden ser esos, ¿cierto? Que los hombres tienen como cierta tendencia hormonal a actuar de cierta manera. Sin embargo, lo que uno pide es que los defina. Y eso ya sí es algo muy complicado definirlos, porque caeríamos en los estereotipos, que es algo muy negativo. Y ya. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? Bueno, les comento entonces que ser hombre o ser mujer no tiene nada que ver con nuestra genitalidad y con nuestras hormonas. Y eso es un choque muy grande porque este mismo pensamiento de creer que somos por el cuerpo que tenemos es, es un choque muy grande en estos momentos. ¿Por qué? Porque a nosotros, lo que les comentaba ahorita, nació con vagina, ya todo está rosa, el cuarto rosa, no sé qué, bla, bla, bla. Y Simón dijo algo muy interesante que lo voy a utilizar. Él mismo dijo palabras para contrarrestar su argumento. Actitudes. Él dijo una palabra, actitudes y comportamientos. ¿Cierto? Pero entonces yo les pregunto a ustedes en general, ¿qué pasaría si yo llegase a tener una hija, o sea, X, ¿cierto? Y yo a esta personita, esta criatura, me la llevo lejos, fuera de todos estos estereotipos y constructos sociales, ¿cierto? Y yo me la llevo lejos para una montaña, para una finca, para una cosa así, y yo le empiezo a decir a ella, vea, tiene vagina, ¿no? Entonces, yo le digo, no es que usted es un hombre, su nombre es Camilo, ¿cierto? Y los hombres no lloran, los hombres no son delicados, los hombres no tienen emociones, los hombres no sufren, los hombres son fuertes, los hombres, como dijo Simón, tienen un pensamiento más matemático, ¿cierto?
Y yo le empiezo y la educo y le pongo, y los hombres no se ponen esas ropas. ¿Quién le dijo a usted que un hombre se pone una camiseta fucsia, rosada? ¿Quién le dijo a usted que un hombre se maquilla? ¿Quién le dijo a usted que un hombre se pone tacones? Los hombres no se ponen eso, ¿cierto? Entonces, yo vengo y ya después con el tiempo la traigo a los 15, 20 años aquí, ¿cierto? Y esta persona, este hombre, tiene senos, tiene vagina, pero se comporta completamente masculinamente, ¿cierto? O sea, se comporta masculinamente, como lo he entendido el estereotipado como un hombre. Y la gente le va a decir, ah, no, pero es que usted es una mujer, usted tiene tetas, usted tiene vagina. Y ella va a decir, pero ¿cómo así? Es que yo soy un hombre, yo me comporto como un hombre, yo hago cosas de hombres. Entonces, ¿cómo así que yo soy una mujer? ¿Cierto? Entonces, lo mismo pasa con nosotros, pero no necesitamos irnos para una montaña o para un monte. Lo mismo pasa con nosotros estando en sociedad con un montón de gente. ¿Por qué? Porque como eso no se puede cuestionar, ¿cierto? Eso no se puede cuestionar. Simón está, ah, no, primero alguien, antes de él, creo que levantó la mano. O bueno, Simón. Yo la acabé de levantar. Pero es que, pues, em, pensando sobre eso, pues me parece que es muy importante también de alguna manera lo que esté en la sociedad. Porque es que si vamos a poner ese ejemplo de que la sacan de la sociedad y eso, también podríamos poner de ejemplo de lo que nos hace comportarnos como seres humanos. Es que vivamos de una manera como nosotros vivimos, es simplemente estar en sociedad. Porque, por ejemplo, yo creo que pues todos conocemos eso de que de los casos de los niños que han sido abandonados y han terminado siendo criados por animales. Ellos terminan comportándose como los animales. Sí, pues lo único que nos hace que nos comportemos como seres humanos y como tal, es el lugar donde vivimos o quién nos educa. Por ejemplo, esos niños comen como animales, ni siquiera se visten, nada, y hasta su cuerpo físicamente cambia. O sea, por ejemplo, un caso en el que una niña se crió como con ciervos y andar en las cuatro extremidades, en vez de tener las rodillas hacia abajo, se le doblaron hacia arriba. Entonces, pues también hay cambios fisiológicos, por lo que pues también podemos tener en cuenta de que su desarrollo de su género o lo que usted piense que usted es, no va simplemente de lo que usted es o viene de por dentro, sino de la manera en la que lo educan. Exacto, tú te diste la respuesta de la manera como te educo. Entonces, si eso no me gusta a mí, si a mí no me gusta que me hayan educado como un hombre, si a mí no me gusta que me pusieran esa ropa, si a mí no me gusta llamarme como me llamo, entonces, ¿quién tiene el poder sobre eso? ¿La sociedad? ¿Lo que la sociedad quiere que yo sea simplemente por un genital? ¿O yo que soy el cuerpo y la expresión de mi vida y de mi existir? La sociedad que en últimas me importa nada, porque no vienen aquí a traerme un mercado, ni a nada, ni a consignarme, ni nada, ¿cierto? Ni a ponerme, no sé, 3 millones de pesos para yo pagar el arriendo y comprar comida y comprar ropa y no sé qué, no. Ah, aquí la sociedad no me llega aquí a decirme nada, ¿cierto? Entonces, justamente tú también tocabas un tema y era sobre el cuerpo, sobre las hormonas y estas cosas y demás. Pues, ¿cómo te parece justamente que es que hay mujeres con una carga de testosterona muchísimo más alta que muchos hombres? Y hay hombres que tienen una carga de estrógenos y una testosterona muy baja. Entonces, y tomando como referencia en la época en la cual nosotros estamos de la posmodernidad, de entender las diversas verdades, de entender al otro como un cosmos y como algo que yo debo respetar, ¿cierto? Entonces ahí es cuando yo digo, es que yo no puedo definir a nadie
por cuántas hormonas tenga, poquitas o muchas, porque las hormonas, por decir algo, yo he conocido muchos amigos, pues yo conozco mucha gente y yo tengo amigos que tienen 25 años y no tienen barba. Y la barba se supone que es una, digamos, una consecuencia, una reacción de unas cargas de testosterona muy altas, inclusive quedarse calvo. Y hay gente, hay hombres que nunca les sale barba, o si les sale barba es una cosita muy mínima. Salen barba china. Exacto. Entonces, digamos, nosotros no podemos llegar aquí, eh, nosotros no podemos llegar aquí a preguntar, ¿cierto? O a definir a las personas simplemente por lo que tienen en sus genitales, con lo que nacieron. Aquí la única persona que tiene el derecho de definirse y de entenderse y de comprenderse somos nosotros mismos, nosotras mismas y nosotras mismas. ¿Y por qué nosotros mismos? Porque es que también yo tengo todo el derecho de también identificarme por fuera de esos dos géneros, porque como se los vengo diciendo, el género es una construcción. Entonces, algunas personas o tomamos la libertad, ¿cierto?, de transitar en el género o de identificarnos con el género que se nos fue impuesto, pero transformarlo a como nosotros lo queramos. Entonces, por eso es cuando vemos hombres en tacones, hombres maquillados, hombres haciendo, no sé, tareas estereotípicamente de mujeres, ¿cierto? Comportándose de alguna u otra forma. Yo les quiero presentar el caso y les voy a contar el caso para que ustedes no sé si conocen, si alguna vez han escuchado y demás. Cada uno es dueño de su género, cada uno es dueño de su verdad. Nadie tiene por qué venirnos a decir que es que eh, somos esto o somos aquello o somos por cómo nos comportamos, por lo que nosotros tenemos en nuestros genitales. No, eso no es así. Eso no es así. Nosotros somos por lo cómo nosotros nos sentimos. Entonces no pueden venir otras personas a decirnos es que usted es un hombre porque es que usted nació con un pene, o es que usted es una mujer porque es que usted tiene vagina y usted es más tierna. Eso es totalmente falso. Y quiero que ustedes se pongan en la tarea de que si esas investigaciones existen, se los juro, si esas investigaciones están respaldadas por un instituto, si esas investigaciones son realmente ciertas, créanme que las feministas no saldrían, muchas de ellas, a quemar, a rayar y a pintar cuanta cosa. Porque si hay mujeres que leen y si hay personas que leen, son ellas. Entonces aquí eso es mentira de que yo conozco muchos hombres que son inclusive heterosexuales y son demasiado tiernos y son ¿Puedo, mejor. Juan Pablo, cuéntame. puedo aportar algo? Bueno, resulta que yo hace mucho tiempo, yo estoy en teatro como desde los 10 u 8 años, algo así, ¿cierto? Pues desde muy pequeño. Resulta, yo siempre he sido gay, ¿cierto? Pero obviamente al principio uno no lo acepta. Y en las clases nosotros teníamos diferentes clases, entre ellas teníamos clases de danza y el profesor pues era muy tierno, era pues digámoslo como decimos coloquialmente, era pues muy afeminado. Y yo literal casi cometo el error de decirle a la profe de teatro como, ay, profe, yo creo que él es gay. Menos mal que no le dije porque después ya nos contó que ese era el novio y yo ahí pues entendí muchas cosas y es de que uno nunca debe juzgar un libro por su portada, pues así como hay muchos hombres que son afeminados y no son gays, o también hay muchos hombres que son súper masculinos y son gay, pues no se debe juzgar por simplemente lo que vemos, digamos, lo visible, lo que está ahí tan palpable. Ok, sí, tienes mucha razón. Así es, Juan Pablo, es que nosotros no podemos definir, a mí también me pasaba antes y es que, pues mucha gente todavía inclusive me pregunta, ay, es que vos que conoces de eso, decime, es gay, es lesbiana, y yo qué vas a ver, pues yo he conocido gente,
sea, muy masculina, absurdamente masculina, que son gays, bisexuales. He conocido gente muy femenina, mujeres extremadamente masculinas que son heterosexuales, ¿cierto? Entonces, eso no tiene que definir cómo nosotros nos sentimos o quiénes nosotros somos. A mí me gustaría, no sé, yo quería principalmente en esta conversación y en este chat y en este conversatorio, Santiago, ahorita tienes la palabra, principalmente como escucharles. Ya ahorita entonces creo que me voy a presentar para que ustedes entiendan, bueno, de quién es esta muchacha, ¿cierto? Yo estudié comunicación y periodismo en la Corporación Universitaria La Sallista. Eh, soy de Aguachica, Cesar. A los 16 años me vine para acá, para Medellín, a disfrutar, a conocerme. Estando en la ciudad de Medellín, empecé a relacionarme con hombres y demás. Siempre me gustaron los hombres, siempre me gustaron los hombres, ¿cierto? En estos momentos, como soy una mujer transgénero, ya no puedo decir que soy gay, porque al ser una mujer, ¿qué pasa cuando a una mujer le gusta un hombre? Es heterosexual, ¿cierto? Entonces, pasé a vivir acá, toda la cuestión, me ha gustado mucho y me ha interesado mucho la radio, el periodismo en su momento. Fui directora de un programa de radio en Medellín, trabajé para el Centro Colombo Americano, ahí estuve también un año estudiando inglés, trabajé en el Centro Colombo Americano en la parte de comunicaciones, fui reportera, columnista de un medio de comunicación que actualmente se convierte. Luego fui columnista de varios medios de comunicación en su momento, El Pulso, con La Oreja Roja. eh, Después de eso, no sé si se me escapa alguna otra cosa que haya hecho. Después de eso me fui para Brasil. En Brasil estuve en la Universidad Católica de Brasilia. Estuve viviendo un año en Brasilia. Me fui para allá con la intención de convertirme en la más tesa en publicidad política. Sin embargo, estando allá fue que descubrí otras cosas y demás. No me deja interesar la política. Sim, eu falo portugués. No me deja interesar la política. mm, Sin embargo, también estoy muy interesada pues en publicidad. Me gusta mucho la publicidad, el marketing. Supuestamente solamente me iba a quedar un 6 meses, pero terminé quedándome un año. Brasil es un país que me brindó muchas puertas, me cambió como persona. Creo que la educación nos transforma a los seres humanos siempre y cuando lo permitamos, ¿cierto? Es simplemente la educación es eso que existe, eso que está ahí, me pareció muy increíble, muy interesante. Solamente aquí en Colombia la Universidad Javeriana es la que está haciendo eso, de las católicas, ¿cierto? Entonces me pareció muy interesante porque yo hice un énfasis en publicidad, marketing eh, y enfoque de género. En Brasilia, enfoque de género estuve con, digamos que todo mi proceso, yo antes creía que el enfoque de género solamente abarcaba a las personas trans, cuando entendí que también los hombres sufren y padecen por el desconocimiento del enfoque de género. Entonces está desde, desde el machismo, ¿cierto? O sea, todas las personas sufrimos del machismo como tal. El machismo es algo que nos mata, es algo que mata personas, que no solamente mata mujeres, sino que también mata a muchos hombres de depresión, mata a muchos hombres de exceso de drogas, mata a muchos hombres en alcoholismo, ¿cierto? Y todo esto, ¿por qué? Porque nos han construido y porque nos han desligado de nuestra verdadera esencia, de nuestra humanidad. Cuando yo hablo de verdadera esencia no significa de que, ay, seamos, no sé si sea un hombre o una mujer, sino que nos han desligado de todos esos talentos y todo ese cúmulo de, de habilidades que como seres humanos, no como hombres ni como mujeres, podemos tener. Entonces, digamos, a los hombres les han quitado la capacidad de expresar sus sentimientos, de abrazar, de tener una familia, un padre que les abrace, una madre inclusive que les abrace. Se les ha vuelto también unos completos inútiles porque muchos hombres, las mamás no les enseñan
a barrer, a trapear, a cocinar. Entonces, cuando llegan a los 20, 25 años, lo que buscan en una mujer es eso, una mamá que les cocine, que les corra, que les limpie, o sea, se convierten entonces en unos completos inútiles porque ni siquiera son capaces de lavar el baño en el cual cagan y orinan y de todo y hasta se vomitan, ¿cierto? Y las mujeres entonces se adaptan también a un comportamiento de que tienen el privilegio de que se pueden expresar sus emociones y que las emociones de amor, de cariño, de tristeza son totalmente válidas en las mujeres, ¿cierto? Pero entonces pierden la autonomía de estar, de tener un espacio dentro de la sociedad. O sea, ustedes sabían que a ustedes no les parece muy loco que hasta hace menos de medio siglo, digamos, para que una mujer pudiese comprar algo tenía que ser por permiso del esposo, o para poder salir del país tenía que ser por permiso del esposo. No, pues qué pena. Yo no tengo la capacidad de viajar a Europa con mi dinero porque ni siquiera lo tengo, ¿cierto? Porque todo es de mi esposo. Eh, ¿Por qué? O sea, no puedo, ¿cierto? Y tiene que ser con firma del esposo, ¿cierto? Entonces imagínense cómo eran de violentas, cómo eran de absurdas esas relaciones. Entonces, las mujeres, ¿ustedes saben cuánto falta para que realmente el mundo esté equilibrado y haya realmente igualdad de género en cargos políticos, en empresas, de direcciones, de esto y los otros? 200 años. Faltan 200 años para que hombres y mujeres cumplan y estén en los mismos roles. 200 años, o sea, es para que ustedes se estén dando cuenta y se den en la cara en la época en la cual nosotros estamos viviendo. O sea, 200 años. Falta para que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. Pero no hablemos de las mujeres, no hablemos de las mujeres, hablemos de ustedes, los hombres. ¿Cuántas veces ustedes no se han sentido menos hombres simplemente porque no se pueden comportar de X o Y manera? Es decir, no, es porque yo tengo una voz muy femenina, es porque yo soy una persona muy tierna, es O por el porque, hecho de no saber jugar fútbol. o por no saber jugar fútbol. Creo que Santiago alzó la mano, Santiago Vargas, e Isaac Sí, también. sí. Yo quería decir algo sobre lo que tú acabas de decir de lo que, pues de eso. Sino que es que yo tengo una hermana y a los dos nos toca por igual, que yo cocino el arroz, que mi hermana pues cuando estamos solos, que yo hago el arroz, que ella hace la carne, que yo lavo los platos, que ella los guarda. Y pues uno no puede generalizar así tan, tan, pues tan, Todas las tan allá. familias. Yo sé que tú no estás diciendo que todos somos así, pero lo que has a entender es que una gran mayoría sí es así. Y Sí. yo en lo personal pienso que yo he visto que en la sociedad ya ha avanzado por lo menos, porque mira que ya, porque antes por lo menos yo no veía tanto feminismo, tantas marchas, en cambio mira que ahora ya hay más igualdad por la mujer y el hombre, entonces me parece Mm, que ya, pues, súper bien, Santiago. que Me la parece sociedad va evolucionando. perfecto. Sí, tiene razón. Obviamente ahí estamos en la lucha y hay que agradecerle mucho a las mujeres feministas, no solo a las actuales, sino a las que han muerto dando su lucha, ¿no? Porque son a ellas quienes les debemos muchísimo, no solamente las mujeres, las personas trans, la población LGTBIQ+, sino ustedes también los hombres, porque son ellas las que les han dicho como que no, es que ve. Vos sabés que si a vos te educan desde muy niño y no te enseñan a expresar tus emociones y no te enseñan a expresar que estás triste, que que algo te afecta, que estás enamorado, pues empiezas a los 15 20 años a sufrir de problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque como lo que no se cuenta
no se sana, lo que tú no le cuentas al mundo no se sana, eso no se cura, lo que tú, digamos, a una herida que tú no le echas isodine o alcohol y te raspaste y le dejas ahí la costra o le dejas ahí la tierra, el mugre, eso nunca va a sanar. Sana cuando la limpiamos, cuando reconocemos que eso existe, ¿cierto? Entonces, yo quiero también decirles es lo siguiente. eh, la mayor tasa de suicidios en el mundo por género son los hombres. La mayor tasa, inclusive ustedes los pueden buscar, googlear ahí, número de personas en cárceles de Colombia por género. Es muy triste, gente, es muy triste, chiques, que la mayoría de personas presas en Colombia son 120.000 personas presas. De esas 120.000 personas presas, 8.000 solamente son mujeres. Y no es porque los hombres sean más violentos, no es porque los hombres nazcan con eso así. Simón ahorita lo decía. Ah, no, es que pues es la misma sociedad, ¿no? Es la construcción que le pone la sociedad, exacto. Porque es que lastimosamente las únicas emociones que le han permitido a los hombres expresar y sentir son la rabia. No son capaces de sentir tristeza, ternura, miedo, son la rabia. ¿Y cómo expresan la rabia? A través de la violencia. Entonces ahí es cuando le dan de puños a la pared y acaban las cosas y no sé qué, porque como no pueden expresar, como nunca les enseñaron a expresar esas cosas a través de la palabra, a través del llanto, a través de un grito, a través de un abrazo, a través de una caricia, entonces todo lo quieren coger a golpes y a violencia y destruirlo, porque es la única manera, ¿no?, que ellos pueden hacer. Y es por esto que cuando llegan a tener una pareja, y ustedes, no sé, tendrán 14, 13, 15, no sé cuántos años tengan, pero es una realidad. Y les cuento porque es que la vida se va así. Yo voy a cumplir 25 años este año. Yo no lo puedo, o sea, hace nada, yo tenía 15 años y yo vivía y yo, en fin, ¿cierto? O sea, hace años era uno de ustedes. O sea, y entonces yo quiero que ustedes lo lleven como reflexión para sus casas, para su vida, como tal, y es a empezar a observarse, observarse y a observar el mundo que los rodea, para que cuando ustedes tengan hijos, tengan novias, novios, lo que ustedes quieran tener, toda esa violencia, todas esas emociones que en algún momento van a sentir como tristeza, rabia, no la expresen cogiendo a golpes a una mujer, no la vayan a expresar cogiendo a golpes a su pareja, tratándolas de putas, de zorras, no la expresen tratando de hacerse daño a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque si eso es así, ustedes van a ir a engrosar la lista de presos de este país o van a engrosar la lista de personas que necesitan un tratamiento psiquiátrico. Y entendiendo esto como algo que no está mal necesitar un tratamiento psiquiátrico, pero lo podemos prevenir en muchos casos, ¿cierto? Podemos prevenir y tener una salud mental y tener salud mental, pero es observando. Yo quiero que ustedes, esto no me lo tiene que responder nadie, pero si ustedes todavía tienen un hogar conformado con papá y mamá, de pronto su mamá trabaja, ¿cierto? Y bueno, chévere que la mamá trabaje, pero cuidado, si son en sus familias, que la mamá llega del trabajo y es la que hace la comida, se pone a organizar casa, lava la loza, lava la ropa, lava esto, lava lo otro.
Cuando ustedes tengan la edad que Camila y yo tenemos, se van a dar cuenta que hacer eso es un trabajo. Eso es un trabajo. O sea, cocinar, lavar, planchar, no sé qué, eso es un trabajo. Y que aparte de ser, y que aparte de estar trayendo un sustento económico para la casa, entonces la mamá está también trabajando. La mamá está trabajando 2 veces mientras el papá ve televisión, o se va a jugar un partido, o está en el gimnasio, porque eso es trabajar. Y eso es machismo, muchachos. Eso es machismo. Es machismo también creer que un hombre no puede ser femenino. Es machismo creer que una mujer no puede ser masculina. Es machismo creer que las mujeres son buenas para ciertas cosas. No. ¿Por qué? Porque no solamente están limitando a las personas, se están limitando ustedes. Entonces, como soy hombre, entonces no puedo hacer arte. Los mayores, porque bueno, esa es otra cosa machista, ¿no? Las mujeres no tenían anteriormente la capacidad de estudiar, de pintar, de hacer, de lo otro, y por eso conocemos en su gran mayoría a artistas y demás, son a hombres. Da Vinci, Botticelli, eh, Picasso, Dalí, ¿cierto? Entonces, no porque sean hombres, entonces ustedes van no pueden ser artistas. No porque ustedes sean hombres, no pueden ser sensibles. No porque un hombre sea femenino, deja de ser hombre. No porque a un hombre le gusten los hombres, deja de ser hombre. No porque a un hombre le gusten las mujeres trans, deja de ser hombre. Deja de ser heterosexual. No todos los hombres homosexuales quieren ser mujeres. La masculinidad y como ustedes se sienten, su género no tiene que estar ligado a un comportamiento, porque ustedes ahí no están siendo felices, ustedes están haciendo felices a la sociedad. Y la felicidad no es un punto de llegada, es una construcción. La construimos todos los días a partir de esas decisiones que nosotros tomamos, por lo que nos hace feliz. A mí me cagaba de miedo todo este tránsito, pero fue lo que desde niño siempre quise. Fue lo que yo siempre quise. Y cuando entendí que el género lo construyo yo, que una cosa son mis genitales y que ellos cumplen, ¿saben qué cumplen los genitales en todo esto, en los seres humanos? Un rol de reproducción, solamente un rol de reproducción. Y ya, un rol en el sexo, nada más. De resto no cumple más nada. Es más, ya ni siquiera de reproducción, muchachos. Porque es que no sé si ustedes ya saben que el año pasado unos médicos cirujanos lograron lograron con éxito hacer un trasplante de útero a una mujer trans. Y yo no sé si ustedes saben, que obviamente espero que sepan, porque esto tiene muchos años y yo tengo un primo que ya tiene 13 años y fue concebido de esa manera, pero digamos, la reproducción y la concepción in vitro ya existe. Y yo no necesito, bueno, una mujer sí es una mujer con útero, una mujer con vagina, ¿cierto? Ya no necesita queridos de un hombre para quedar embarazada. O ya no necesita de un acto sexual para quedar embarazada. O sea que ya nuestros genitales en un futuro ya ni un rol sexual van a cumplir. Entonces, ¿por qué le seguimos dando tanto poder? ¿Por qué le seguimos dando tanta importancia? Disfrútenlos. Ustedes están a puertas, o no sé si ya lo están haciendo,
de empezar a tener una empezar su actividad sexual. Disfrútenlo, disfruten su cuerpo, que nada les impida disfrutar su cuerpo. Ah, es porque los hombres tenemos, no, hacemos esto en el sexo. Ojo, porque yo sé, porque yo también empecé a esa edad y hasta más temprano a consumir pornografía. Ojo con esos constructos y estereotipos en el sexo de que el hombre tiene que ser el macho y el que nalguea y el que trata a una mujer como una basura y como un muñeco. Ojo también con eso. Y todo esto, muchachos, es enfoque de género. Aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes piensen que es una cosa solamente para maricas y para machorras, y para feministas por allá locas, gordas, feas y mundo. Esto también es enfoque de género. Eso también es. Debe, cuando yo vaya a tener una relación sexual, dejar de concebir, porque la pornografía es algo absurdamente machista, dejar de concebir yo el hecho de yo excitarme porque yo estoy viendo en acción a una mujer que está siendo violada, a una mujer que está siendo maltratada absurdamente en el sexo, a una mujer que está siendo, mejor dicho, vuelta a nada. Y entender que con la persona que yo estoy teniendo sexo, ya sea hombre o mujer, el sexo es una cosa espectacular, que no sé si ustedes ya están empezando a vivir, pero van a vivir. Y no, y yo estoy muy a favor de que desde muy temprana edad y acorde al nivel cognitivo, se les empiece a ir soltando información. Pero es necesario que ustedes se eduquen en eso y dejen de sentirse, porque esto es algo que yo también viví en mi experiencia como en su momento como hombre cisgénero, ¿cierto? Y en su momento que no me había descubierto como que me gustaban las mujeres, los hombres y demás. Pero entonces yo sentí una presión social de que yo tenía que tener sexo a los 15 años porque si no, entonces yo iba a dejar de ser hombre. Y sentía también y escuchaba los comentarios de que una mujer, ay, no, es que mira, imagínate que aquella le quitó la virginidad a aquel. ¿Qué virginidad, gente? Eso no existe. O sea, ¿qué es eso, virginidad? Eso, virginidad viene un concepto de justamente de la Virgen, pero aquí no vinimos a parir Jesucristos. Aquí no vinimos a parir Jesucristo, o sea, no, qué virginidad. Nosotros no podemos tampoco darle valor a una mujer porque no es virgen, o porque ustedes tuvieron una relación, porque ella tuvo la primera relación sexual con ustedes. No, ni ustedes tampoco sentirse menos hombres porque todavía no han tenido relaciones sexuales o porque a los 18 20 años no han tenido relaciones sexuales. No, ahí no radica si ustedes son hombres o mujeres, eso no radica ahí. Y ustedes van a ser más machos, jure, eso créanlo, que ustedes van a ser machos hablando de cuántas mujeres se han comido o han tenido sexo, perdón por la expresión. Ustedes no van a ser más machos por eso. Ven, no, cero, cero. Ustedes no van a ser más machos por eso. Ni una mujer, porque disfrute su cuerpo porque se apropia de su cuerpo y quiera tener relaciones sexuales con X, con Y, con perencejo, con sutanejo, es una puta, una perra, una zorra, una cualquiera. No, qué pena. Ay, mira, muy bueno por ella, porque se apropió de su cuerpo y le encanta tanto su cuerpo que lo disfruta como quiere. O un hombre, por decir algo. Ah, no, yo tengo amigas y se los digo porque esos han sido conversaciones de la universidad que varias veces me llegaron, ay, es que a mi novio le gusta mucho que yo le dé besitos en las nalgas y no sé qué, y esto y lo otro. ¿Será que él es gay? Y yo le digo, ¿por qué es gay? ¿Es que usted cree que ser gay se relaciona justamente a una sola cosa como tal? Ser gay es porque usted se siente así, porque usted es hombre y se siente atraído por hombres y no sé qué, pero de ahí a lo que pase en espacios con mujeres, claro, eso no define quiénes son ustedes.
Eso no define quiénes son ustedes. Y, y tampoco caigan en eso porque les gusta una nena, porque eso es otra cosa que sufren las mujeres, que ellas para poder ser validadas como mujeres, entonces empiezan a hacer un montón de comportamientos y cosas como maquillarse, como es, como lo otro, y empezar a salir con hombres mayores o con chicos mayores para ser como validadas. No a todas las mujeres les pasa, pero sí les sucede a muchas chicas de 15 años, de 14 años. Entonces tampoco se vayan a sentir menos hombres porque simplemente ustedes están en un momento totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, yo les invito a que se apropien de sus identidades, a que se reconozcan. Me gustaría mucho después en otra charla, no sé, empezar a marcarle la diferencia que una cosa es el género, otra cosa es mi gusto sexual y otra cosa es mi manera de performar la identidad de género. A ver, mi manera de performar, o sea, lo que me pongo, ¿cierto? La ropa que me pongo, ¿cierto? Entonces, una cosa es mi género, o sea, una cosa es mi identidad, ¿cierto? Como yo me identifico, mujer, ¿cierto? Otra cosa totalmente diferente con las personas que yo me acuesto. Y otra cosa totalmente diferente es como yo performo. Que performar, si no saben, es actuar, es una puesta en escena. Juan Pablo que ha hecho teatro sabe, es una puesta en escena. Ajá, así es. Y todos los días performamos. Todos los días cada ser humano está haciendo una obra de teatro, está actuando. Y más, por ejemplo, cuando vamos a hablar de que estamos en diferentes escenarios, o sea, vos no te comportas igual con tu familia, pues que esté ahí al lado tu papá o tu mamá, como te comportas con tus amigos, pues entonces siempre estamos actuando, siempre estamos Siempre, performando. siempre estamos performando, toda la vida. Entonces, una cosa es nuestra identidad y por ese motivo es que nosotros no podemos ligar nuestra identidad a nuestro performance, es decir, a la ropa que nos ponemos, a cómo hablamos, a cómo nos expresamos, ¿cierto? Yo porque sea mujer trans no significa que en algún momento no vaya a querer tener sexo con una mujer cis, ¿cierto? Yo porque sea una mujer trans no significa que no me gusten los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque una cosa es mi identidad. Es que yo no estoy transitando simplemente para tener sexo con hombres. Yo ya tenía sexo con hombres siendo hombre cis. Cuando hablo después les explico eso. Cuando hablo bueno, les voy a explicar de una vez. Cuando hablo de hombres cis y mujeres cis, son aquellas personas, son los hombres como ustedes. No han hecho un tránsito en el género, o sea, les impusieron, ustedes son hombres, tienen esta ropa, se comportan así, hacen esto, hacen lo otro, ¿cierto? Eso es ser hombres cis, ustedes. O sea, no han hecho un tránsito en el género. ¿Qué son hombres trans? Personas que antes se identificaban como mujeres e hicieron un tránsito a hombres. ¿Qué son mujeres trans? Yo, persona que antes me identificaba como hombre cis y ya después me descubrí, la palabra descubrirse es muy importante, como una mujer trans, como una mujer, ¿cierto? Entonces, nada tiene que ver, mi identidad es que yo vuelvo y les pongo mi caso. Yo me consideraba hombre cis gay, pero nada tiene que ver mi identidad con quién yo me voy a acostar. Nada. Y les aseguro que si en algún momento el miedo es porque nadie se va a fijar en ustedes, entre más cerca a su esencia, a su verdad estén, más van a atraer gente. O sea, más la gente se va a volver locos, locas por ustedes. Así que bueno, eh, espero haber, digamos, ayudado a entender un poco este mundo. La verdad no quería que este encuentro fuese así como de contarles y de términos, cosas.
no quería que fuese así, quería que fuese una charla que estuviera muy cerca de sus realidades como hombres, que estuviese también muy cerca a partir de sus curiosidades, como personas que están por fuera y que no lo viven. Y para finalizar, por favor, nunca les pregunten a una mujer trans o a un hombre trans, a una persona trans, uno, ¿cómo te llamabas antes? Tú no vas por la vida preguntándole a la gente cuando la conoces, ve, ¿y vos tenías un nombre antes, ¿cómo era ese nombre? ¿Por qué darle importancia al pasado que no existe y olvidar el presente, que es lo que tenemos al frente, y preguntarle a una persona cómo se llamaba antes? Y el pasado no existe. Y si esa persona tampoco estaba bien con ese pasado, ¿cierto? ¿Por qué preguntarle a una, jamás le preguntan a una persona trans, ven, ¿te vas a operar o ya te operaste? ¿Y usted tiene pene o vagina? No. Pues es que uno cuando a uno le presentan a una persona, uno no le pregunta esas cosas. O sea, cada que ustedes le vayan a hacer a una pregunta a una persona trans, pues piensen si eso se lo harían a otra persona, a una persona cis. Imagínate yo preguntarle a Camila, Camila, ¿y vos tienes pene? Pues, o sea, Camila se va a sentir como ¿Qué te así. importa? O sea, ¿a vos qué te importa si yo tengo pene o vagina? O a vos te vas a operar. Pues, esas son cosas que uno no sabe. Y por decir algo, Camila puede que en estos momentos se sienta muy bien con sus senos, pero en 2 años diga, ay, no, yo quiero unas tetas del tamaño de la tierra. De Luna Gil. Sí, yo quiero las tetas de Luna Gil, me las voy a mandar a poner con el mismo cirujano y todo, y, o sea, ¿cierto? Pues son cosas que no se preguntan. Entonces, cosas que también son muy machistas dentro de cuando uno le pregunta a una pareja homosexual, ¿y quién es el hombre y la mujer? Ay, qué rabia eso. Pues, ¿cómo así que quién es el hombre y la mujer? ¿No estás viendo dos hombres? ¿No estás viendo que se te presentan como dos hombres? No. ¿Cómo así que quién es el hombre y la mujer? Ninguno. Es que aquí ves un trío, no, no hay un trío, no hay una mujer entre nosotros. Entonces, aquí no existen mujeres. ¿Por qué? Porque no existe. Ah, que es que el uno se comporta más femenino que el otro. Ya tocamos el tema de que eso no incide en que sean menos hombres o más hombres. Ah, es que aquel otro no sé qué es el que penetra y el otro. Eso no incide en que una cosa, la otra, incide. Pues porque, ¿cómo es que yo le voy a poner la identidad a alguien? ¿Cómo es que yo voy a definir a alguien por el sexo que tiene, por cómo practica su sexo, ¿cierto? Otra cosa que yo quiero decirles, eh, si quieren abordar a una persona trans, no le vayan a decir, ¿usted qué es, un hombre o una mujer? Pues no, es que, o sea, yo soy una persona, ¿no? ¿Cómo así? ¿Sí me entendés? Yo soy una persona, un ser humano. Yo soy yo. La manera correcta de decirle a una persona es, ve, ¿cómo quieres cómo son tus pronombres? ¿Cómo quieres que yo me refiera a ti? Si ustedes sienten, si ustedes ven, digamos en mi caso que todavía no he hecho un performance ni estoy performando femeninamente, ¿cierto? Ve, ¿cómo quieres que te trate? ¿Cuáles son los pronombres que te trate? Eso, para una persona que ha hecho un tránsito en el género, es lo más respetuoso y lo más bello que ustedes pueden hacer. Y no es como, veo, es que sos. Pues, no. Entonces, chicos y chicas y chiques, me encantó mucho haber estado con ustedes. Lastimosamente tengo que ir al banco. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de esto, es una de mis pasiones. Se me olvidó comentarles que tengo una marca de ropa, justamente eh, tiene una identidad, un discurso, una manera de expresarse muy relacionada a esto, a feminismos, a luchas sociales, a racismos, a todo esto, ¿cierto? Entonces, si quieren la sigan, es soy punto libre con V en Instagram.
Prontamente vamos a sacar colección súper bella. Y Soy bueno, punto libre. soy punto libre con V. Entonces, exacto, así. Ahí lo mandaron. Entonces, bueno, si tienen algo por preguntarme, algo por decirme, algo. Pues, Mi vida, ¿cuánto tiempo tienes? O nada. 5 minutos, 5 minutos. Listo, muchachos, si tienen alguna duda, para que hagamos 2 preguntitas como para cerrar y ya, pues para darle el cierre y los agradecimientos. Listo, entonces vamos con Isaac. Bueno, más que una pregunta, era un agradecimiento porque me sentí muy bien en la charla y algo muy particular fue sobre todo que en ese tipo de charlas de sexualidad, digamos, de una orientación más a la comunidad LGTBI, usualmente me siento muy excluido, porque aunque es un tema que me gusta mucho, me siento muy excluido al ser pues como un hombre hetero, ¿cierto? Bueno, un hombre cis hetero. Y también respecto al feminismo, porque como te dije, me encanta todo el movimiento pues, feminista y lo apoyo mucho, pero siento que a veces es como muy agresivo contra los hombres. Entonces, claro, uno se suele sentir como muy lejano a estas charlas, como que uno entra porque le interesa, pero como que no siente parte de verdad del contexto de la charla, ¿cierto? Y eso me gustó mucho y muchas gracias por tu tiempo. Vale, gracias a ti. Listo. Y vamos con Juan Pablo Tobón. Bueno, yo también, más que una pregunta, es un agradecimiento por el tiempo, pues por todo el conocimiento, por sus experiencias, porque realmente uno de simples charlas aprende un montón de cosas. Yo, por ejemplo, no sabía bien qué era lo del CIS y pues ya aprendí eso y realmente es muy chévere uno llenarse de conocimientos cada vez y más aprender sobre algo tan bonito que es la diversidad, porque es que como vos decís, no es solamente que comprendamos que existe una diversidad étnica o cultural, sino que también hay una diversidad sexual y que, pues sí, que es súper chévere. Me sentí muy Y bien, no muchas solamente gracias. en cuanto a hombres y mujeres y gays y eso, sino que ustedes como hombres cis o en el caso de los hombres heterosexuales, ustedes como hombres cis hetero también pueden disfrutar de esa diversidad y también son diversos. O sea, no se encasillen y no se limiten, que la vida es muy bella para uno estarse limitando por los estereotipos de la sociedad. Entonces, no es solamente para entender a los otros, es para ustedes aceptarse y entenderse también. ¿Alguna otra pregunta? Sí, presidente. Bueno, no, al Yo acho parecer. que hizo de todo. Dale, dale. Sí, yo acho que hizo de tudo. Hola. Eu acho que isso é tudo. Eu acho que o quê? Eu acho que isso é tudo. Eu acho que isso Não, é não, tudo. não como pergunta, não. Arrasou, viado. Tá aí. É isso. Muito obrigado pela escuta e por me escutar. De nada, eu concordo. No, un prazer. Entonces, bueno, muchas gracias por su tiempo a las personas. Si tienen alguna otra pregunta, si quieren que se hagan otro, ya empezando a profundizarse o profundizarse, perdón, en cuanto a Yo tengo una los pregunta. términos. Mm. Bueno, pero no, esta pregunta es más como a modo digamos que hay mucha gente que cuando habla sobre este tipo de temas, los trata, más allá de entender conceptos y más allá también de reflexionar acerca de estas situaciones, es que muchos a veces no saben cómo vincularse, o sea, cómo contribuir, cómo apoyar, cómo empezar a respetar, cómo empezar a vivir esa diversidad, pues como tú lo estabas diciendo. Entonces, y además pues los chicos están en el colegio todavía, entonces digamos que uno a veces se le abre mucho la mente
y también las acciones y el accionar cuando está pues ya en la universidad y cuando ya tiene otro tipo de dinámicas, que de ahí que en la universidad pues uno termina descubriendo muchas cosas de uno mismo también. Entonces, como desde ellos podrían empezar como a descubrirse, no sé, a contribuir con todo este tipo de luchas, porque a veces pensamos que las luchas pues son, pues combinándolo con lo que decía Isaac, como que las luchas son de ellos y no nuestras, pero pues la verdad, pues la efectividad de la lucha es que todos hagamos parte de la conciencia de lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo sería como eso? Bueno, Cami, esa es una pregunta muy interesante, que a mí me cambió el mundo. A mí me cambió el mundo y se los voy a contar como anécdota. Yo era una persona, y Cami lo sabe, muy diferente. O sea, yo tenía el pelo súper cortico, yo el pelo me lo cortaba cada 8 días, yo iba al gimnasio, yo tenía el cuarto de gimnasio, yo era, mejor dicho, a mí no me gustaban a los hombres femeninos, los detestaba, odiaba a las personas trans, me aborrecía. Por eso al principio de la charla les pregunté cuáles son sus visiones sobre las personas trans, qué piensan sobre ellas, qué esto, qué lo otro, ¿cierto? Porque mi visión era que eran unas putas, unas bandoleras, unas periqueras, unas drogadictas, unas, en fin, un montón de cosas súper horribles que después me gustaría mucho contar de dónde vienen esos constructos, ¿cierto? Y por qué tenemos esos imaginarios de nosotras, las personas trans, y qué. Pero bueno, yo llegué a Brasil y en Brasilia yo sentía dentro de mí siempre esa voz interior, el espíritu, el alma, lo que quieran, como lo quieran nombrar, simplemente la conciencia de que algo sin precedentes iba a suceder y de que yo me sentía insatisfecha por muchas cosas de mí mismo, que no sabían cuáles eran. Y yo estando en ese avión fue que fui consciente que yo me iba a vivir a otro país, o sea, yo ya había salido del país en viajes, pero otra cosa era irme a vivir a otro país, con otra lengua, con otro idioma que yo no sabía cómo se hablaba eso, ni siquiera sabía decir obrigado, o sea, no sabía nada, ¿cierto? Entonces, cuando yo estaba en ese avión, yo dije, bueno, empieza a construirse la persona que yo quiero ser. Empieza a construirse la persona que yo quiero ser. Y justamente yo nada más me iba a quedar 6 meses, solamente que vi esta materia, enfoque de género, que todos los comunicadores y periodistas tendrían que hacer. No, es que no todos los comunicadores y periodistas. Yo lo digo desde mi carrera porque somos los que salimos en medios, somos los que escribimos, somos los que trabajamos en colegios, somos los que trabajamos en comunicación de las empresas, somos los, ¿cierto? Entonces, el lenguaje construye nuestro mundo. Pero todas las personas tendrían que saber de esto para una sana convivencia. Y respondiendo a tu pregunta, Cami, yo llegué justamente a relacionarme, queriendo o no, con un montón de trans, de drags, de maricas, de machorras, o sea, todos estudiaban en la misma universidad. Claramente Brasil ha tenido unos avances en cuanto a inclusión de todas las diversidad cultural, étnica, sexual e identitaria, que eso me permitió a mí estar en una universidad como en la cual yo estuve, que es una universidad de alto reconocimiento en América Latina, y yo poder convivir con personas. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Y respondiendo a la pregunta de Camila, una palabra maravillosísima, me permití, me permití. Simplemente antes de yo decirle y en debatir y entrar a pelear y no sé qué, es que no, no son hombres o no, qué cosa tan horrible, o no, es que son mis gustos y son mi manera de pensar y es así, y por qué es que es la libertad de expresión mía y no sé qué, y bla, 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 porque esos son todos los argumentos. La libertad de expresión, mis gustos, mis no sé qué, mis no sé qué, esos son mis gustos, esa es mi manera. Lo que los gustos, como ustedes mismos los dijeron, también son una construcción. Los gustos
están ahí simplemente porque, ay, están ahí los gustos, qué cosa tan maravillosa, y creemos que son personales. Entonces, cuando yo permití escuchar a las otras personas. Cuando yo me permití, mi profesora de enfoque de género, así como les estoy hablando yo, así me hablaba. Cuando yo sentí a través del cariño que a mí me estaban educando, que me estaban educando era porque realmente sentían esa pasión y ese cariño por querer transformar las cosas y convertir este mundo los problemas de la humanidad siempre van a existir, pero estos problemas tan culos, y me disculpan la expresión, pues ya deberíamos estarlos superando. O sea, nosotros no tenemos que meternos ni ponerle a nadie una identidad. Entonces, cuando esto lo entendamos, es un tema muy básico y lastimosamente pues estamos dando la lucha todavía y concientizándonos y educándonos y toda la cosa, pero yo me permití. Escuchemos, escuchemos, investiguemos, abramos nuestra mente, no le tengamos miedo a cambiar. Esa es mi respuesta a mí. Bueno, gracias a ustedes, gracias por escucharme. Yo sé que hablo a veces mucha lora, pero bueno, esto me apasiona mucho porque me cambió la vida y le cambia la vida a las personas. Entonces, y no para mal, para bien, aunque muchos crean que no es así.